Hola amigos, el día de hoy continúo con los videotutoriales de Ethical Hacking. El tema a tratar el día de hoy es Google Hacking. Google Hacking lo estoy integrando o lo estoy metiendo dentro de la fase número 1 de la auditoría informática de Ethical Hacking, que es recolección de información. Antes de continuar, quiero recordarles, el día de ayer yo subí un video tutorial sobre recolección de información, y en la presentación que preparé y que mostré en el video tutorial había una fórmula que les mencioné en la parte de recolección de información, y esa fórmula es la siguiente: entre más información recolectada, mayor probabilidad de éxito en el ataque tendremos. Así que recuerden, siempre se lo voy a estar mencionando, entre más información recolectada, mayor probabilidad de éxito vamos a tener a la hora de realizar un ataque. Lógicamente, este ataque, recuerden, dentro del proceso o la metodología de una auditoría informática Ethical Hacking. Bien, antes de mostrarles la presentación que está en pantalla, quiero hablarles de algo, un término que para mí algunos ya hayan escuchado. Ese término se llama OSINT. OSINT se escribe O-S-I-N-T. ¿Qué es OSINT? Bueno, OSINT significa Open Source Intelligence, lo que traducido al español nos da investigación en fuentes abiertas. Bien, el término OSINT, Open Source Intelligence, comenzó a utilizarse en el año 1941 en Estados Unidos con la organización FBIS, de Foreign Broadcast Information Service. Esta organización tenía como objetivo recopilar o generar inteligencia a partir del rastreo, traducción y análisis de transmisiones extranjeras con fines propagandísticos de guerra. Incluso se cree que llegaron a anticipar la intención de Japón de entrar en guerra. La cosa ha ido evolucionando y en nuestros días el término es utilizado sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Por qué les menciono esto? Porque prácticamente nosotros nos estamos convirtiendo o somos auditores informáticas, pero el proceso que realizamos en la fase 1 de recolección de información, estamos haciendo un proceso de investigación. Vamos a ser investigadores. Entonces, desde el momento que estamos siendo investigadores, estaríamos aplicando lo que es OSINT. Y mediante la técnica de Google Hacking, es una técnica utilizada en OSINT, ya que vamos a explotar de las grandes virtudes que nos brinda el buscador de Google, ya que vamos a encontrar cualquier cantidad de información o fuentes que son abiertas. Bien, ¿qué son fuentes abiertas? Bueno, cualquier vía de la que podamos obtener datos y que sea accesible o pública. Es decir, puede ser gratuita o tener algún coste, pero que no esté cifrada y sea de dominio público. Es decir, esta información cualquiera la podrá ver. Como ven, la clave de este sistema es la información. ¿Pero la información para qué? Bien, para obtener respuestas a través de cualquier motor de búsqueda, sea Google, Yahoo, etc. Acelerar el proceso de una investigación, documentarte sobre un tema específico, preparar un caso, por ejemplo, si usted es un policía o un detective, mejorar la ciberseguridad, por ejemplo, de que está realizando una auditoría informática a un cliente suyo,
buscar a una persona en concreto, seguir el rastro de operaciones de una empresa o para aprender sobre cualquier cosa, como por ejemplo hacer un pastel de cumpleaños. En definitiva, el sistema OSINT consiste en aprovechar la enorme cantidad de información que hay disponible a través de las fuentes abiertas, seleccionar la que nos interesa, procesarla, analizarla, plasmarla en un documento, extraer conclusiones a raíz de la información. Ahora, ¿para quién puede ser útil OSINT? Bueno, OSINT es útil para policías y miembros del ejército, investigadores, periodistas, detectives, escritores, estudiantes e incluso hasta auditores informáticos, que somos personas que vamos a requerir de realizar búsquedas de información pública para realizar auditorías informáticas. Así que, habiéndoles mencionado sobre OSINT, quiero que también a partir de ahora tomen nota y que se cataloguen como investigadores cibernéticos, y que este tipo de metodologías o este tipo de técnicas que estemos realizando, como lo que es Google Hacking, es una parte de lo que estaríamos realizando en OSINT para encontrar o buscar alguna información puntual con alguna, por ejemplo, labor en específica, que en nuestro caso es la auditoría informática. Bien, amigos, voy a pasar ahora a leer todo lo que preparé en la presentación. Repito, Ethical Hacking, tema Google Hacking, recolección de información. Acuerdo legal: las demostraciones, prácticas y conceptos impartidos en este entrenamiento no buscan promover el uso de programas para la instrucción en sistemas informáticos. Solo se hace con fines educativos, por lo que cualquier uso de los programas aquí mencionados no es responsabilidad de mi persona. Si desea probar los métodos de ataque vistos en el entrenamiento, úselos en máquinas virtuales y servidores para prueba. Si lo hace en sistemas y redes ajenos o públicos, hágalo bajo su responsabilidad. ¿Qué es Google Hacking? Bien, Google Hacking es una técnica que aprovecha los comandos llamados DORC o también operadores de Google para encontrar información indexada en el buscador, con lo cual puedes encontrar desde listas de email, contraseñas de servidores, cámaras IP, archivos de todo tipo, información personal y mucho más. En este sentido, Google puede ser un arma de doble filo, ya que si existen personas que quieren acceder a los sistemas de tu empresa, estas personas, si realizan Google Hacking, podrían encontrar alguna vulnerabilidad que ponga tus sistemas en riesgo y ganen accesos a tus sistemas. Es por eso que es muy importante detectar cualquier falla de seguridad de tu empresa antes de que lo detecte otro. Basándonos en la explicación brindada, se recomienda a las empresas contratar a un buen pentester para estar seguro de que no tienes ninguna falla de seguridad en tu sistema. Tomen nota, muy importante. Y esa parte hay que hacer mucho énfasis con el cliente al que le vayamos a realizar una auditoría informática. Google dispone de operadores que permiten al usuario filtrar la información que se encuentra indexada en el sistema. Hay operadores de todo tipo. En realidad, este tipo de operadores fueron creados para facilitar la búsqueda en su índice a los usuarios. Pero como siempre, los hackers han utilizado el Google Hacking para acceder a información que sería complicada de encontrar de otra manera. Google Hacking es un proceso muy utilizado para identificar vulnerabilidades de servidores. Digamos que es uno de los pasos que se podría realizar en una auditoría. Aunque claro, cada hacker ético dispone de sus propias herramientas para ello. Pero contar con la potencia de los servidores de Google y toda la información guardada en sus servidores
puede ser un buen punto de partida en un proceso de la auditoría informática. Bien, construir consultas en Google. Las consultas en Google no son sensibles a mayúsculas. Por ejemplo, si yo pongo rosa roja, Google lo va a tomar como rosa roja en minúscula. La única excepción es el operador OR, que más adelante vamos a ver cuando lo utilicemos, que sí va en mayúsculas. Los comodines, de comillas, en Google representan una palabra en la frase de búsqueda, también como lo es los asteriscos. Google se reserva el derecho de ignorar el the, a y for. Una consulta simple sería escribir una sola palabra, rosa. Una búsqueda más compleja sería la búsqueda de una frase, donde producen rosas rojas. Como ven, esa palabra está encerrada entre comillas. La otra es cómo sembrar rosas rojas. Operadores booleanos y caracteres especiales. Para realizar búsquedas avanzadas es necesario entender los operadores booleanos AND, OR y NOT, es decir, y, o y no. También se pueden utilizar técnicas para agrupamiento, los cuales utilizan paréntesis. El operador booleano más utilizado es AND, el cual se utiliza para incluir varios términos en la consulta. El símbolo más obliga a la inclusión de la palabra siguiente sin espacio. El operador NOT excluye una palabra de la búsqueda. En vez de escribir not, si yo utilizo el signo de menos seguido de la palabra, importante, tomen nota, ahí estaría excluyendo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una búsqueda en Google que diga rosas, espacio, signo menos, rojas, cuando Google me arroje la búsqueda, me aparecerá información sobre rosas moradas, rosas grises, rojas negras. Menos me va a mostrar la palabra rojas, porque con el signo menos la estoy excluyendo de la búsqueda. Ahora, si pongo el signo más, entonces me estará incluyendo lo que es el color rojo. Bien, un operador poco común es OR, y ese operador, ya sea la barra vertical o como otros lo conocemos como la tubería o el pipe, es el cual indica a Google incluir una palabra o la otra en la consulta. Por ejemplo, en in-text, password, espacio, pipe, y hay otras personas que password lo escriben de manera abreviada. Entonces, a la hora de salirme el resultado en Google, voy a tener resultado, valga la redundancia, de esas dos palabras. O también tenemos el in-text, abro paréntesis, password, pipe, espacio, pass, cierro paréntesis, y en el resultado obtendré información de ambas palabras. Listados de operadores avanzados. Bueno, tenemos cite, que reduce la búsqueda a sitios específicos. Tenemos entitled o al-entitled, que muestra resultados que contengan la palabra en el título de una página web. Lógicamente, tenemos el in-text y el al-in-text, que ubica texto dentro del texto de una página. Tenemos el in-URL o alin-URL, que muestra los resultados que contengan las palabras en la URL. Por ahí pueden estar desesperados, pero ya vamos a pasar a ver en temas prácticos todos estos DORC. El file type sirve para buscar archivos poniendo la extensión, por ejemplo, como archivos de Word, Excel o archivos TXT. Podemos buscar archivos, por ejemplo, de aplicaciones como PHP, de MySQL, por ejemplo, archivos de texto, archivos de log, etc. Link busca páginas
enlazando a ciertas páginas. Info muestra información de resumen de Google y Relates muestra sitios similares a una URL conocida. Y Caché muestra cómo fue indexada por última vez una página web. Esta parte es importantísima, amigos. ¿Es legal usar Google Hacking para obtener información? Bien, es un tema controvertido que muchos se preguntarán, y la realidad, el uso de Google Hacking depende con qué fin se haga. Si es ético, sería legal. Si se haría con permiso de la persona a la cual se hace la auditoría. Pero ya, si hablamos de usar los operadores para buscar algún servidor para divertirnos atacando, no sería legal, señores. Aunque lo cierto es que la información está disponible y es una responsabilidad compartida. Por un lado, del administrador de sistemas que no lo configuró correctamente el servidor o lo ha dejado sin actualizar, haciéndolo accesible a cualquier persona con solo un par de búsquedas en Google, y por otro lado de Google, que indexa cierta información que no debería. Más allá de esto, si quieres probar algún operador, no vas a tener ningún problema, porque es algo a lo que cualquiera puede acceder y básicamente es parte del trabajo de los pentesters. Y la raíz del hacking ético es encontrar vulnerabilidades e informar al dueño del sistema para que lo corrija. Espero que esta información les sea de utilidad y recuerden utilizar este conocimiento con responsabilidad, porque la información está. El asunto es qué haces, qué harán o qué hacemos con ella. Bien, amigos, habiendo explicado lo siguiente, entonces en este siguiente slide, básicamente herramientas a utilizar para recolección de información. Vamos a utilizar lo que es un browser. Esto puede ser Opera, Firefox o lo que es Google Chrome. Bien. Primero voy a empezar. Yo aquí ya tengo mi Kali Linux. Bien, voy a abrir la consola y yo quiero trabajar remotamente en mi Kali Linux. Entonces, lo primero que voy a hacer es habilitar el servicio de SSH. A estas alturas, con los videotutoriales que yo he venido subiendo a mi canal de YouTube, ya esto lo deben de poder realizar sin ningún problema, porque ya deben tener los conocimientos de la parte de comandería a utilizar en el intérprete de comandos bash que tenemos en nuestro Kali Linux. Service SSH start. Listo. Vamos a ver si ya se levantó el servicio. Nmap, localhost. Listo, ahí está el servicio. Voy a limpiar pantalla. Entonces voy a abrir mi cliente PuTTY. Yo aquí ya tengo salvado la dirección IP de mi Kali Linux. Listo, me voy a loguear. Es minúscula. Bien, en este momento lo que voy a mostrarles es cómo puedo trabajar información desde mi browser Firefox a poderla trabajar también en la consola de Kali. Y luego vamos a entrar a la parte de los operadores. Entonces, primero vamos a ver cuál es mi path. Bien, estoy dentro del directorio de root. Para ello, yo me voy a posicionar en el directorio home. pwd, listo. Hago un ls, no hay ningún fichero ni directorio creado en home. Voy a crear un directorio que se va a llamar búsquedas, mkdir, búsquedas. Listo, ahora me voy a posicionar dentro del directorio búsquedas. pwd, estoy home, búsquedas, perfecto. Ahora, el siguiente paso
me voy a ir a mi browser Firefox. Aquí lo estoy ejecutando desde Microsoft Windows. Perfectamente lo podemos ejecutar también desde nuestro Kali Linux. A ver, antes de realizar la búsqueda que les quiero mostrar, yo me voy a ir aquí a la parte de abajo donde dice preferencias de mi browser y le voy a dar configuración de búsqueda. Aquí en la configuración de búsqueda de mi browser tiene que me muestre solo 10 resultados. Sin embargo, yo quiero que me visualice 100 resultados cuando yo realice una búsqueda. Entonces, bien, la llevo a 100. Ahora le doy guardar. Es posible que Google trate de validar que no soy un robot y tengamos que ejecutar un captcha. Le doy guardar. Se han guardado las... Bien, aquí le doy no soy un robot. Y como les mencioné, tengo que realizar este captcha. Dice selecciona todos los cuadros con motocicleta. Bien, entonces seleccionamos, doy siguiente, vehículos, selecciono, verificar, bocas de incendio. Bueno, vamos a ver si hay algo otro más. Aquí se quedó uno. Esto es un poco tedioso, les cuento. Y falta uno, pero no lo miro. Dice que me hace falta uno. Aquí la verdad que le di que me lo volviera a generar el captcha porque no lo encontraba. Entonces dice automóviles. Aquí tengo uno, otro, aquí hay más automóviles, automóvil, verificar y listo, señores. Entonces en este momento las preferencias de nuestro browser debería mostrarnos una salida de 100 páginas web. Para ello voy a utilizar el comando o el dork site y vamos a querer que nos muestre todos los subdominios, por ejemplo, de Microsoft.com. Entonces, Microsoft.com, pero yo no quiero que me muestre el sitio www.microsoft.com. Entonces, para ello voy a utilizar el signo menos, recuerden, para excluir. Cuando quiero incluir, entonces estaría utilizando el signo de más. En este caso quiero excluir el www.microsoft.com y doy un enter. En este momento, yo aquí tendría 100 páginas web que me estaría arrojando la búsqueda de Google. Como vemos, no hay ningún sitio que se llame www.microsoft.com y lo que estoy visualizando en lo que me arrojó en la búsqueda Google son todos los subdominios pertenecientes a Microsoft. Por ejemplo, ahí está Azure Marketplace, el testnet.microsoft.com, blog.sdn.microsoft.com, etcétera, etcétera. Pero ahí excluimos, repito, www. Bien, esto mismo yo lo puedo trabajar desde mi consola Kali. Aquí en esta búsqueda a mí me debería de aparecer, por ejemplo, la cantidad
de páginas web o de búsquedas que me debería demostrar. Si yo me voy aquí a la parte de las configuraciones o las preferencias, por ejemplo, me voy a configuración de búsqueda, en efecto dice que esté en 100, pero aquí en la barra de direcciones me debería de aparecer el search, signo de interrogación, y después del signo de interrogación debería de aparecerme el num igual a 100. Le doy el ampersand y de ahí se va lo que es el source. Entonces yo ya como he trabajado esta parte, incluso yo ya hasta me atrevo a editar los parámetros que define en la búsqueda Google, y ya van a ver por qué me sirve el haber modificado donde le diga o lo force a que me muestre solo una salida de 100 sitios web de lo que es Microsoft.com, de subdominios de Microsoft.com. Bien, en este caso yo voy a copiar esta dirección, me voy a ir a mi Kali Linux y esta salida la voy a realizar en consola. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo voy a necesitar de un browser para consola. Ese browser se llama Lynx. Ese es el nombre, así como lo ven en pantalla. Si usted es primera vez que va a utilizar su Kali Linux, no lo va a tener instalado. Para ello realicen el apt get install Lynx y le dan enter, y él se va a conectar a los repositorios para descargar el paquete. Una vez que ustedes acepten la instalación, él descarga el paquete más las librerías que necesite. Una vez descargado, él lo descomprime y realiza la instalación. Ahora, para poder ejecutar Lynx, yo solo voy a dar Lynx, le voy a dar -doom, porque voy a querer que me haga un vaciado de la información de la búsqueda de esa página de Google. Y aquí voy a borrar y lo voy a dejar acá hasta Microsoft.com. Pongo comillas. No se vayan a olvidar de poner las comillas, amigos. Antes del HTTPS ponemos comillas. Regreso al final de esa búsqueda y ahora quiero que todo lo que arroje esa búsqueda de los 100 sitios sobre el subdominio Microsoft.com me lo guarde en un fichero. Entonces, con el signo mayor que, voy a redireccionar la salida en pantalla a que me guarde en pleca home, búsquedas, y le voy a poner un nombre al fichero que se va a llamar host ms.html. Doy enter y en este momento ya me realizó la descarga de la página web que tengo en mi browser Firefox. Visualicémoslo. Para visualizarlo voy a utilizar el comando more y le voy a dar el nombre del fichero que creé con extensión .html. Doy enter y como vemos, ahí tengo en pantalla la misma salida que tengo acá en mi browser Firefox de los 100 sitios. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Bien, ahora lo que necesito con toda esta información es tratar de eliminar toda esa información que contiene ese archivo, ir compilando la información solo con la salida de todos los sitios o todos los subdominios
que contengan el nombre de Microsoft.com. Bien, por ejemplo, yo puedo utilizar el comando grep Microsoft, le vamos a dar Microsoft y le vamos a decir que vaya a visualizar el fichero búsquedas host HTML, y aquí me mostró como vemos, todos los subdominios de Microsoft, pero necesitamos ir eliminando toda la información necesaria. Entonces voy a continuar tratando de ir sacando de ese archivo toda la información innecesaria. Entonces, para ello voy a utilizar el comando host, voy a utilizar el comando grep Microsoft, la ruta del archivo, y ahora le voy a decir voy a agregar el indicador de interrogante, que será mi visor de columnas, y el número 2 como campo de separación. Ya con eso me va a quedar mejor trabajado el archivo. Entonces, para ello es cut -d, signo de interrogación, cierro comillas, -f, -2, y doy enter. Y como ven, ahora al inicio de cada subdominio me aparece la letra Q, y aquí ya me está haciendo la separación de columnas. Entonces aquí puedo darle con las flechas de direcciones hacia arriba y voy a seguir trabajando mi documento. Entonces ahora le voy a dar pipe cut -d, dos puntos, comillas. El dos puntos va relacionado a HTTP y a HTTPS. Entonces -f, -2. Como ven, ya se muestra que se va reduciendo la cantidad de información. Listo. Entonces continuamos. Ahora voy a aplicar nuevamente el comando cut con el divisor pleca y el campo número 3. Yo aquí ya tengo la sintaxis, más, damos enter, y miren amigos, aquí ya se muestra la información más entendible. Ahora vamos a solo quiero el resultado de las líneas las cuales no contienen el número 100. Entonces para ello le vamos a dar un grep -b, enter, y listo. Poco a poco vamos trabajando mejor nuestro archivo. Y de todas las líneas utilizaré el comando -b para que me muestre aquellas líneas que no contienen, por ejemplo, lo que es HTTPS. Aquí, por ejemplo, le puedo dar grep Microsoft
y listo. Miren, está mejor compilada ahora la información, pero podemos seguir agregando más comandos. Para ello, ahora lo que quiero es que me ordene de manera alfabéticamente los resultados y también que me elimine líneas duplicadas. Entonces, para ello, vamos a agregarle pipe grep-b sort y con el comando unique, como les mencioné, estaría eliminando líneas duplicadas y a partir de ahora va a aparecer en orden ordenado de manera alfabéticamente. Si doy enter, listo. Miren, aquí como vemos ya está ordenado de manera alfabéticamente: A, B, C, D, etcétera. Entonces, ya teniendo o habiendo armado nuestro comando donde ya tenemos compilada toda la información de la salida que realizamos en google.com, básicamente yo ahora quiero mandar a un fichero esa salida. Entonces, para ello, repito, mayor que, y le pongo plecajón, búsquedas, y le puedo poner un archivo host, por ejemplo, .txt. Entonces, si hago un ls, como ven, ya está creado el fichero host.txt, y si lo visualizamos, more host.txt, aquí tengo ya todos los subdominios de microsoft.com. Ahora, toda esta información a mí me puede servir. Imaginémonos que esto es una auditoría que le estemos realizando a un cliente y que nuestro cliente tenga múltiples subdominios. Entonces, ahora lo que nos correspondería hacer o realizar es saber las direcciones IP de cada uno de esos subdominios. Bien, entonces para ello yo voy a utilizar el comando fort, ya que, como les mencioné, en hacking ético o en la fase de reconocimiento necesitemos saber lo que es ¿cómo es que se llama? Todas las direcciones IP. Bien, entonces voy a copiarme este archivo que se llama host, que lo voy a necesitar, y el comando que voy a realizar es for i in signo de dólar, abro paréntesis, y le voy a decir cat pleca home pleca búsquedas pleca, disculpen, aquí necesito copiar el nombre de este archivo. Ok, host, cierro paréntesis, dos puntos, y le vamos a decir do que haga host -t. Aquí lo que le estoy diciendo es que me haga una resolución del registro address en los DNS de todos los subdominios que está en el archivo que está en la ruta plecahome búsquedas host.txt. Entonces, -a dólar y dos puntos don, y ahora le voy a decir que la salida, una vez que él haga la resolución de nombres a dirección IP, que me la mande a plecahome búsquedas, y el archivo se va a llamar IP host microsoft.txt. Doy enter. Esperamos. En este momento lo que le está haciendo es utilizando un DNS
para hacer la conversión de los nombres con el registro A de address, que los que conocen de DNS ya saben qué significa A. Y entonces él ahora me va a mostrar en ese fichero que acabo de crear los nombres de dominios con su respectiva dirección IP, que ya esa información a mí ya me sirve para mi auditoría informática, para mi proceso de hacking ético o la fase de reconocimiento. Entonces ya solo me queda en esto que les quería mostrarles el archivo. Entonces hago un more IP host microsoft.com y como ven aquí aparece por ejemplo blog.msdn.microsoft.com, es un alias de blog, y aquí me muestra también, en este caso estos blogs tienen varios aliases, y aquí me muestra también las direcciones IP que estos tienen. Por ejemplo me dice que este tiene, que es .akamaiedge.net, tiene la dirección 23.4481.117. Vamos a ver, por ejemplo, todos estos de account.microsoft.com, estos se encuentran, por ejemplo, en estos servidores de Akamai y tienen la dirección IP, por ejemplo, estos de aquí arriba, 23.1.127.23. Bien, amigos, como ven, desde nuestra consola podemos hacer mucho. Desde nuestra consola podemos adquirir mucha información en la primera fase, que es la primera fase del ciclo de auditoría de Ethical Hacking, que es la recolección de información. Ahora voy a proceder con lo siguiente. Voy a abrir nuevamente, o me voy a ir a mi browser. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo ese sitio, pero ustedes, por ejemplo, pueden realizar en Google la búsqueda de, por ejemplo, Google Doc. Si hacen esa búsqueda de Google Doc, ustedes deben de acceder a este sitio que se llama https www.exploit-db.com o a la Google Hacking Database. Yo ya tengo abierto en esta primer viñeta este sitio. Sin embargo, de igual manera voy a acceder a este primer link que me arroja la búsqueda de Google Doc. Miren, amigos, esta base de datos que me proporciona el mismo Google contiene información importante, información jugosa para encontrar vulnerabilidades. Más adelante, cuando ya hayamos avanzado en los cursos de Ethical Hacking, también desde este mismo sitio vamos a realizar búsquedas de exploit o vulnerabilidades. En este caso, como ven, aquí dice que estamos en el Google Hacking Database y aquí en la parte de abajo me muestra todos los DORC que pueden ser relacionados a vulnerabilidades. Por ejemplo, aquí me dice cuándo fue adherido este DORC, me aparece el DORC y me aparece la categoría y me aparece el autor. Voy a abrir nuevamente google.com y voy a acceder a ver si tiene algún tipo de información este DORC. No me muestran ninguna información o el creador no dejó ninguna información. Sin embargo, el que yo haga uso de este DORC
que es site dos puntos asterisco pleca nms login entitled unms, puede ser que aquí esté buscando vulnerabilidades para este tipo de aplicaciones. Incluso yo aquí lo puedo copiar. Yo les recomiendo también al mismo tiempo que desde esta base de datos ustedes vayan aprendiendo y se vayan formando su propia base de datos de DOR para que luego las vayan aplicando en sus auditorías informáticas. Entonces yo, por ejemplo, copio este DORC o este comando para realizar búsquedas específicas en el buscador de Google, doy enter y como ven aquí me muestra información a la cual no voy a acceder, ya que esto puede contener información que ponga en riesgo uno de estos sitios. Así que básicamente lo que quiero es mostrarle cómo se van formando los DOR y les quiero mostrar también el potencial que vamos a tener desde el momento que estamos accediendo a esta base de datos que me brinda el mismo Google. Imaginémonos que, por ejemplo, uno de nuestros clientes utiliza la plataforma Joomla. Entonces yo aquí doy en el Quick Search, busco Joomla y, por ejemplo, vamos a ver, este fue el 2019, 8 del 6. Voy a acceder a él. Lo voy a copiar. Esto es posible, por ejemplo, que me busque administradores de las plataformas Joomla. Como ven, aquí en todas las salidas me va a mostrar, por ejemplo, la palabra administrador. Vamos a ver, por ejemplo, este dice consola de Joomla debug. Voy a acceder a él. Por ejemplo, dice que este DORC busca un Joomla debug console para obtener la siguiente información: sesiones, informaciones de profile, uso de memoria, registros en base de datos. Y prácticamente el DOR a utilizar listo. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, salidas relacionadas con esta palabra que encierro en comillas, que dice consola de Joomla debug, y esto me lo va a buscar utilizando el DOR in URL en el index.php, es decir, en todas aquellas páginas web que tengan index.php va a buscar esta palabra. Por ejemplo, si nuestro cliente utilizara WordPress, creo que lo escribí mal. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, este dice que en la categoría, por ejemplo, son directorios delicados, por ejemplo. Copio el DORC y este me va a mostrar información sensible o delicada de aquellos sitios que por alguna razón un administrador dejó mal configurado, y es información de que no puede estar puesta al público, porque es tan sencillo como que con esta información podamos encontrar usuarios, contraseñas y después tener acceso a un servidor o ganar acceso a un servidor. Miren, por ejemplo, entonces con este DOR estaríamos buscando la información mencionada, o estaríamos buscando directorios
delicados. Por ejemplo, yo aquí puedo buscar webcam. Miremos este primer dork. Dice dork about webcam and IP cameras server for Windows. Entonces, si yo utilizo este dork, es posible que yo encuentre cámaras mal configuradas por usuarios, o que no le pusieron password a estas cámaras, o le dejaron password por default. Voy a copiar este sitio y, por ejemplo, vamos a acceder a esta que dice webcam 7. Y como ven, amigos, aquí estamos teniendo acceso a una cámara que posiblemente el administrador de esta cámara no conoce sobre temas de seguridad, y este no le puso un usuario y una contraseña seguro para que esta cámara pueda ser visualizada por cualquiera desde internet. Y así hay cualquier infinidad de dork que podemos obtener para encontrar información de posibles aplicaciones, plataformas o servidores que estén vulnerables. Por ejemplo, este dice, este es Entitled Webcam 7 en InURL, el puerto 80, y en Intex 8080. Este perfectamente también lo podemos copiar y miramos que nos arroja. De igual manera, aquí tenemos, por ejemplo, sitios que posiblemente, como ven, esta webcam tiene el puerto 8080 abierto y no tiene ningún tipo de seguridad. Como puede ser que esta cámara sea de dominio público, o como puede ser que esta cámara es de uso privado. Sin embargo, por malas prácticas, el administrador que la configuró no le puso una contraseña a esta cámara. Así que, como ven, el potencial que podemos tener sabiendo realizar búsquedas en Google. Listo. Hasta aquí vamos bien. Así que recuerden, el sitio web se llama exploit-db.com barra inclinada o contrapleca Google Hacking Database. Y aquí es donde ustedes pueden sacarle provecho a muchos DOR que ya prácticamente nos van a arrojar vulnerabilidades sobre aplicaciones específicas, en el caso de que, por ejemplo, le estemos realizando una auditoría bajo la modalidad de ethical hacking a uno de nuestros clientes. Bien, amigos, ahora lo que me queda es enseñarles, o que comencemos a crear nuestros propios dork. En este caso, yo estoy imaginando que yo prácticamente estoy en un proceso de una auditoría informática bajo la modalidad ethical hacking, y que mi cliente tiene servicios de red puestos al público, es decir, puestos a internet, y dentro de esos servicios de red tiene aplicaciones web, las cuales necesitamos validar de que no estén expuestas o que contengan vulnerabilidades. Necesitamos validar, por ejemplo, que no podamos tener acceso a estas porque hayamos encontrado vulnerabilidades.
porque las malas prácticas que realizaron los administradores que le configuraron las plataformas a nuestro cliente no las volvieron a actualizar, hicieron el mal uso de algún tipo de programación y por eso pudimos realizar, por ejemplo, cross-site scripting o cualquier otro tipo de método para poder ganar acceso a los equipos de nuestro cliente. Entonces, como les mencioné, ahora básicamente lo que estaría enseñando es a crear nuestros propios DORC. Por ejemplo, yo vivo en Honduras y el dominio perteneciente a Honduras es HN. Si yo quisiera hacer un filtrado en mi navegador de todas aquellas páginas web que pertenecen al dominio HN, entonces yo ejecutaría en la caja de buscar en mi browser el comando site **hn y como ven aquí tenemos sitios web que son .hn, el país.hn, el heraldo.hn, tsc.hn, eva.hn, juegos.hn, etc. Si recuerdan, ahorita tengo configurado mi browser para que me muestre una salida de 100 páginas web. Entonces, si por ejemplo quisiera que me mostrara todo lo que es org.hn, entonces aquí tengo por ejemplo mormones.org.hn, cruzroja.org.hn, ciprodet.org.hn, etc. Bien, ahora por ejemplo, digamos que quisiera buscar sobre el dominio HN. Si nosotros tenemos un dominio específico, por ejemplo, que fuese www.laboratorio.hn y quisiéramos buscar específicamente en ese sitio web, entonces agregamos el nombre completo del dominio. En este caso yo solo estoy mostrando el uso de los DORC para que me arroje información general de todas aquellas páginas web que sean bajo el dominio org.hn o solamente .hn. Bien, ahorita por ejemplo, digamos que quiero buscar todos aquellos sitios web dentro del dominio HN que cuenten con el puerto abierto 8080, ya que por medio del puerto 8080 puedo tener acceso a aplicaciones web, acceso a un intranet, o puede ser de que sea un acceso el cual por algún error hayan dejado mal configurado y no requiera de un usuario o contraseña, o que por medio de el puerto 8080 me liste un directorio de ficheros el cual ponga en riesgo un sitio web. Entonces sería site hn in url 8080 y damos enter. Entonces aquí por ejemplo tengo el primer sitio que dice www.sac.gov.hn y esto tiene el puerto 8080 abierto. Voy a dar clic sobre este enlace, vamos a ver qué me muestra, y como vemos, señores, este sitio web me está mostrando información la cual puede ser totalmente sensible, y esta información no debería mostrarse, ya que por medio de esta información cualquier atacante o cualquier persona con malas intenciones pudiese encontrar una falla en esta página web o en este servidor de este cliente y ya desde ahí poder realizar un ataque. Entonces, como ven, site espacio en la URL, si recuerdan, yo les hablé de estos DORC o estos comandos. En mi blog es posible que yo les deje el listado de todos los comandos que yo utilice aquí en estas búsquedas.
ahora vamos a buscar en el título de la página indexada. Entonces, para ello voy a realizar un site hn entitled y en entitled le vamos a decir index.of y queremos ahora en el texto de la página web in-text por ejemplo, vamos a querer, por ejemplo, que nos muestre la palabra password. Entonces, como vemos, las salidas que me está arrojando mi buscador de Google son de página web del dominio .hn que me van a mostrar la palabra password. Como ven, aquí está la palabra password. Es posible que si accedemos a alguno de estos sitios pudiésemos encontrar algún archivo abierto o algún archivo que, por ejemplo, me refleje contraseñas. Por ejemplo, este primer sitio, aquí hay por ejemplo, un password.xml. Muy importante. Vamos a ver qué podemos ver. Aquí, por ejemplo, hay un bookmarks.xml, hay un download.xml, hay un archivo magazine.xml y hay un archivo que se llama password.xml. Vamos a acceder y como ven, hay una serie de directorios, los cuales esto no debería mostrarse. Y si yo accediera a password.xml, podría haber, por ejemplo, ya sea usuarios, contraseñas de una aplicación web o el servidor web de nuestro cliente. Ya desde este momento, este cliente está en serios problemas por malas prácticas, porque posiblemente no volvieron a actualizar el sitio y no le volvieron a dar su mantenimiento correspondiente. Es por ello que es importante que todos aquellos servicios que pongamos en red les estemos dando un mantenimiento continuo. Nosotros tenemos la mala costumbre, y digo nosotros de manera plural en nuestro país, de que por evitar costos montamos aplicaciones. Los dueños de empresas, visualizándolo de esa manera, montan aplicaciones y luego ya no quieren seguir pagando servicios de mantenimiento, servicios de soporte y dejan sus plataformas abiertas y después se están quejando porque han sido hackeados. Así que, como ven, espero que con toda esta información que les estoy mostrando mediante la técnica de Google Hacking, miren lo fácil que una persona con malas intenciones puede lograr tener acceso a sus plataformas o a sus servidores o a sus servicios en red que tiene de manera públicos en internet. Bien, entonces ahora vamos a buscar, voy a realizar otra búsqueda. Entonces esa búsqueda va a ser site, aquí la vamos a cambiar. En el entitled lo voy a dejar de la misma manera. O no, ahora lo que voy a buscar, por ejemplo, que aquí puedo encontrar mucha información que me sirva para poder encontrar vulnerabilidades, va a ser, por ejemplo, el archivo que se llame upload.php, que es posible que alguien diseñó alguna aplicación en PHP y hayan usuarios que tengan que subir ese archivo y ese archivo contenga información importante. Entonces va a ser entitled index.of in-text y le vamos a llamar upload.php. Bien, entonces aquí en todos aquellos sitios que pertenezcan al dominio HN le estamos diciendo que en el título de index of y en el texto de esas páginas web
todo aquello que sea un log.php que me lo muestre. Por ejemplo, aquí tenemos un speedtest.acinetwork.hn y como ven, miren, esto no puede quedar mostrándose al público, porque aquí puedo encontrar información sumamente importante para realizar un ataque. Como ven, aquí está el archivo upload.php y así hay más sitios bajo el dominio HN. Bien, como yo ya tengo un archivo TXT donde ya tengo una base de datos que yo me he ido preparando para utilizar cuando realizo auditorías, ya los voy a ir copiando. Entonces ya ahorita vimos el upload.php. Puede ser que ahora lo que queramos es visualizar todos aquellos sitios web que nos muestren un login.php. Como vemos, aquí solo tenemos este sitio web, el cual tiene este archivo que se llama genesis-login.php y puede ser que en ese archivo encontremos, repito, información bastante sensible. Es interesante, por ejemplo, que este sitio web requiere usuario y contraseña, así que podríamos evadir ese acceso o incluso podríamos realizar un ataque de fuerza bruta sabiendo, por ejemplo, el path o la ruta de donde debemos de ingresar el usuario y contraseña o bajo esa aplicación de PHP que esté diseñada en la página web de un cliente, por ejemplo. Bien, ahora, por ejemplo, vamos a usar la directiva FileType que nos permite realizar búsquedas de archivos. Por ejemplo, yo puedo realizar site.hn FileType SQL. No tengo, vaya, por ejemplo, voy a hacerlo en un país más grande, que la cantidad de servidores es mayor. Entonces, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en una salida de 100 sitios web, archivos de SQL. Y, por ejemplo, ya obteniendo esos archivos, podemos dumpear esos archivos y extraerles información que nos sirva para el proceso de realizar un ataque, por ejemplo, a un cliente X. Otra manera de buscar, por ejemplo, podemos buscar sobre todos aquellos sitios web que pertenecen a dominios HN, archivos PDF. Entonces, en este caso, en HN sí hay cualquier cantidad de documentos PDF que están alojados en esas páginas web bajo el dominio HN. Bien, también podría realizar, archivos log. Muchas veces los archivos log, por ejemplo, este es un archivo log de un FTP server. Aquí yo, por ejemplo, perfectamente puede ser que ese archivo log se muestre información, por ejemplo, como usuarios, y de ahí yo pueda incluso hasta obtener algún hash de algunos usuarios, tratar de quebrar esa contraseña o hacer, por ejemplo, un ataque de fuerza bruta, por ejemplo, pero ya tengo información básica para saber cómo como por ejemplo la dirección IP del servidor FTP, y a conocer información sobre algunos usuarios, y yo solo quedaría buscando la parte de las contraseñas.
Como ven, por ejemplo, aquí está la dirección IP de este servidor, 105.10.28.09, y esto es un servidor que está, por ejemplo, en un servidor en Microsoft Windows. Y aquí están la lista de directorios donde contiene mucha información. Así que esto es sumamente delicado, amigos. Bien, ahora, por ejemplo, quiero buscar en site HN, quiero buscar, por ejemplo, archivos que contengan contraseñas. Entonces, para ello, aquí le digo site:2.hn, le defino el file type, quiero archivos que sean de extensión txt. En intext quiero, en el texto, quiero que me busque la palabra user. Si recuerdan, con el operador pipe puedo agregar otras palabras que quiero que se incluyan en la búsqueda. Entonces, puede ser de que en la página web los administradores pongan la palabra user en inglés, puedan poner usuario, puedan poner password o solo lo que es pass abreviado, o pueden poner clave, y le digo que me excluya robots.txt y aquí le doy enter, y entonces y aquí ya estaría encontrando información que tenga, por ejemplo, las palabras de user, usuario, password y claves. Ahora, por ejemplo, yo puedo perfectamente buscar sitio web que arroje, por ejemplo, un mensaje de acceso denegado, y de ahí yo puedo obtener mucha información. Entonces es site hn intex. Entonces, todas estas búsquedas que en este momento me está arrojando mi browser o Google estaría mostrándome temas relacionados sobre acceso denegado. Y aquí, por ejemplo, podemos, como les menciono, encontrar mucha información que sea jugosa o interesante para nuestro proceso de auditoría. Yo, por ejemplo, perfectamente, si luego en el procedimiento de ethical hacking o de auditoría informática quisiera, por ejemplo, saber cuál es la versión de PHP de un servidor de mi cliente para buscar un exploit con el cual podría hackearle su servidor web, entonces ejecuto site:2.hn intex php versión. Y como vemos aquí, por ejemplo, me dice que este servidor o esta página web está en PHP 5.3. Ya un atacante perfectamente, al obtener la versión del servidor de PHP, puede buscar una vulnerabilidad existente para esta versión específica y por medio de esa vulnerabilidad atacar al cliente. Aquí, por ejemplo, también podría buscar si alguien no eliminó y se muestra en internet o está abierto al público, por ejemplo, site hn in url, el archivo que se llama install php, que en ese archivo encuentro mucha información útil para un proceso de una auditoría, del cual puedo sacar información para poder atacar un servidor. Entonces, esto, en las malas prácticas, el que deja este archivo está poniendo en riesgo o está dejando vulnerable el servidor en el cual realizó la instalación. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que tiene un servidor de script, como por ejemplo para realizar caché, o tiene un servidor script, por ejemplo, donde crea políticas como una blacklist, por ejemplo, para bloqueo de pornografía a ciertas direcciones IP, a algunos usuarios, perfectamente entonces yo puedo buscar. Si ese servidor está puesto al público, yo podría buscar, por ejemplo,
reportes de Squid y de ahí obtener mucha información que, nuevamente repito, me va a servir para el proceso de realizar la auditoría informática y lógicamente entre más información recopile, muchas más ventajas podré tener a la hora de realizar un ataque, porque voy a contar en este caso, por ejemplo, aquí en Honduras no me muestra que los sitios web o hay algún cliente que tenga, por ejemplo, un Squid Reports o que haya un archivo que esté abierto. Pero básicamente esa es la sintaxis que podría. Ahora, por ejemplo, si queremos buscar archivos de una hoja de cálculos, por ejemplo, que tengan contraseñas, entonces damos site hn, file type, xls, usuario y contraseña. En Honduras no encontré, pero si me voy a otro dominio como es MX, como vemos, aquí me muestra archivos XLS y dentro de ellos, como ven acá, por ejemplo, sistema electrónico solicita usuario y contraseña. Entonces nosotros en el procedimiento de auditoría, si estamos trabajando con un cliente específico, debemos de auditar toda la información que vayamos obteniendo, porque nuevamente les digo, es posible que en uno de esos archivos encontramos información como verdaderos usuarios, contraseñas o direcciones IP o rutas de sistemas operativos, por ejemplo. Yo aquí, por ejemplo, perfectamente puedo realizar una búsqueda, por ejemplo, en el dominio HN de archivos PDF, documentos confidenciales, por ejemplo. Damos buscar y prácticamente, o en teoría, estos documentos que se están mostrando acá son de tipo confidencial. Bien, les voy a mostrar un dork que este dork contiene mucha información. Por ejemplo, este va a ser sobre una página web que es posible que muchos ya la hayan escuchado, que es pacebin.com, y aquí básicamente lo que voy a buscar es en Intex, Hackett, Facebook, User, Password y Password. Entonces le voy a dar Enter y como ven, por ejemplo, aquí en Pacebin hay 100.000 de cuentas hackeadas de Facebook. Como ven, si accedo a ellas, ahí están usuarios y contraseñas de cuentas que en su momento alguien hackeó. Como vemos, hay cualquier cantidad de información. Muchas veces ustedes pueden pensar que no han sido hackeados o sus contraseñas están seguras y es posible que las encuentren en un sitio web de estas. Entonces recuerden, el sitio particular en el cual estamos realizando la búsqueda es pacebin.com. En Intex es Hackett, Facebook y vamos a buscar usuarios y password bajo estos dos tipos, password con PASSWORD, y vamos a buscar también la otra palabra que comúnmente utilizamos, que es PASSWD, es decir, obviamos la ORD. Por eso es que incluimos, incluso yo aquí perfectamente podría poner pipe y podría ponerle contraseña si quisiera agregar también esta palabra. A ver, por ejemplo, ahora les voy a mostrar un dork que preparé en el cual podemos buscar en redes sociales. Y en esas redes sociales que podemos buscar, vamos a utilizar incluso, aquí hoy sí vamos a ver
el, el DOR, por ejemplo, con OR, que ese sí lo debemos respetar en mayúsculas. Entonces, aquí le digo site facebook.com, or twitter.com, o instagram.com, o linkedin.com, y qué palabras quiero buscar, por ejemplo, o si estuviese buscando el nombre de un usuario, una persona. En este caso yo estoy realizando la búsqueda de empleos. Entonces le doy empleos, y como ven, entonces aquí me va a mostrar todas las salidas de la palabra empleos en todas las redes sociales que definí. Por ejemplo, si queremos, este operador también me gusta mucho, por ejemplo, se los muestro. In URL, list in URL, seguridad, site, twitter.com. Es decir, vamos a buscar listas del tema de seguridad en twitter.com. Entonces le doy enter y aquí ya tengo listas de la palabra seguridad en lo que es Twitter. Como ven, las 100 salidas son solo o son únicamente en la red social Twitter. Bien, por ejemplo, yo aquí podría buscar, por ejemplo, esto es una búsqueda, digamos, algo general, siempre en el dominio HN. Yo aquí puedo buscar, por ejemplo, HN, abro paréntesis, extensión doc, o extensión PDF, o extensión doc, que son archivos de Excel, perdón, de Word, PowerPoint y Excel. Entonces doy enter y aquí voy a tener un listado de archivos, tanto con extensión doc, PDF, doc con X, PPT y XLS. Por ejemplo, las primeras salidas son archivos PDF, lo que me está mostrando. Bien, por ejemplo, si quisiera buscar en un dominio o en un servidor, este DOR es bien interesante. Por ejemplo, este es para Microsoft Windows. Yo aquí, por ejemplo, en extensión le puedo decir PDF, y en in-text, por ejemplo, en el texto, dentro de esos archivos PDF, le estoy diciendo que me busque usuarios, por ejemplo. Entonces, como ven, yo puedo obtener de esos archivos PDF algunas rutas, por ejemplo, de los Microsoft Windows, de los computadores, por ejemplo, donde se crearon los PDFs. Otra manera que podríamos realizar la búsqueda, igual para Windows, por ejemplo, para usuarios, esto me ha servido mucho, por ejemplo, para usuarios de Windows XP, por ejemplo. Como ven, aquí tengo resultados de Documents and Settings. Aquí está, C2 Document and Settings. Y puede ser que en esos documentos encuentre información bastante valiosa de rutas, de directorios. Ahora, por ejemplo, para realizar salidas en Linux, yo, por ejemplo, extensión PDF, in-text, file, y por ejemplo en el directorio home, el directorio de Linux. Así ya sé, por ejemplo, con qué sistema operativo fueron creados esos documentos. Por ejemplo, si quisiéramos buscar, por ejemplo, archivos de MySQL, pues aquí tenemos archivos
SQL, y esto lo está haciendo, estas son búsquedas que me está arrojando a nivel global, es decir, sobre todos los dominios existentes. Si yo pongo en específico el site:2.hn, entonces aquí estaría realizando la búsqueda específicamente en todos aquellos servidores que estén bajo el dominio HN. Si pongo MX, por ejemplo, como ven, encontré dos servidores en México donde tienen estos archivos o están estos archivos disponibles, el cual yo podría dumpear y sacar mucha información o información con la cual me pueda servir para poder obtener o ganar acceso a este servidor. Bien amigos, básicamente este es mi curso o mi video tutorial sobre lo que es Google. Vamos a ver sobre lo que es, por ejemplo, Google Hacking. Si por ejemplo ustedes en Google, antes de despedirme, les quiero mostrar algo. Estoy en google.com. Si por ejemplo nosotros nos venimos a imágenes y nosotros andamos queriendo rastrear a alguna persona, entonces nosotros básicamente nos venimos aquí a buscar por imagen, y aquí en buscar por imagen damos subir una imagen, le damos en browser, seleccionamos la imagen para validar, por ejemplo, o ver si se encuentran más imágenes de una persona o un grupo de personas que nosotros o alguna cosa que nosotros estemos buscando. Esto es parte de OSINT, porque en OSINT incluso yo puedo realizar búsquedas de, por ejemplo, los DNI de una persona, direcciones, nombre completo, dirección de casa. Entonces, como ven, es muy importante sacarle provecho y saber manejar nuestro navegador para poder obtener mucha, pero mucha información valiosísima, que al final, con toda la información que recopilemos, podemos construir una gran base de datos para que al final realmente podamos concretar la labor que estemos realizando. En nuestro caso, nosotros como auditores informáticos, Ethical Hacking, vamos a poder realizar o vamos a poder tener una auditoría satisfactoria, porque podemos encontrar cualquier cantidad de vulnerabilidades en las plataformas de nuestro cliente, y con eso se esté mostrando nuestra capacidad y que realmente era justo y necesario realizar una auditoría informática bajo la metodología de Ethical Hacking, y tengamos una relación estrecha a partir de ahí con nuestro cliente, porque podemos definir realizar de manera periódica auditorías informáticas. Y recuerden, entre más información recolectada, mayor probabilidad de éxito en el ataque vamos a tener. Ayer yo comentaba que muchos dicen ser auditores informáticos o ser ethical hackers, pero se saltan algunas de las fases. Y como mencionaba en la presentación que les mostré y que preparé ayer en recolección de información, que para mí puede ser que esta fase de recolección de información es la más importante. Entonces, hay que tomar en cuenta, debemos saber utilizar las herramientas para adquirir suficiente información y luego poder darle continuidad a los otros procesos de la metodología o el ciclo de la auditoría informática bajo la modalidad de Ethical Hacking. Bueno amigos, yo la verdad espero que le saquen provecho
con todo lo enseñado. Y básicamente yo con esto concluyo, aquí termino. Gracias por su atención, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, clic en la campanita para que reciban notificaciones cuando suba nuevos videos. También por favor pueden compartir el canal y dejarme sus dudas, consultas o comentarios que yo las estaré respondiendo. Es posible que suba el listado de los DOR que yo utilizo a mi blog. Entonces, si ustedes quieren obtener esos comandos, vayan a visitar mi sitio web, que es https://www.itsecurity-hn.com, y ahí estará quedando la información una vez yo termine de subir a mi canal de YouTube este video. Así que muchas gracias a todos.